Hoy en día muchos cristianos buscan milagros. Usted puede ver, oramos por sanidad, por provisión financiera, por restauración familiar. Y de alguna manera usted ve que es muy común que estén buscando milagros o llamándole milagros a cualquier cosa que sucede alrededor de la vida cristiana. Y creo que esto tiene que ver con el deseo de que queremos ver obrar a Dios en nuestra vida. Y sin duda Dios tiene poder. Yo creo en un Dios de milagros, pero creo que hay un milagro más grande que cualquier sanidad financiera, que cualquier asombroso milagro financiero, como le llaman, más glorioso que cualquier restauración y que pocas veces los cristianos mencionan o los cristianos hacen referencia a este. Este es el milagro más grande que cualquier otra cosa, el milagro de nuestra salvación. De hecho, si usted es cristiano, usted ya ha recibido el milagro más grande que Dios le pueda mostrar y dar en su vida. Y el problema de que no lo valoremos es que muchas veces no entendemos de dónde Dios nos sacó o cuál era nuestra condición antes de Cristo como para llamarla el milagro más grande. Si usted espera el milagro más grande en su vida y tiene que ver con cosas materiales o tiene que ver con sanidad, déjeme mostrarle a través de la Escritura el error que usted tiene. Hoy veremos 3 realidades sobre nuestra condición antes de Cristo que nos harán valorar nuestra vida, nuestra salvación y vivir en gratitud. Número 1, nuestra condición es que estábamos muertos. Número 2, estábamos dominados. Y número 3, estábamos esclavos. Ese es el milagro más grande. Así es que permítame ir a Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Recuerde que en la carta de Efesios, Pablo trata de expresar la gratitud o lo bendecidos que nosotros somos de estar en Cristo. ¿Se acuerda de eso? El capítulo 1 nos ha dicho que somos más que bendecidos, que hemos sido bendecidos ya con toda bendición espiritual. ¿Se acuerda de eso? Y nos menciona a qué se refiere él con que ya somos bendecidos. ¿Usted tenía eso en mente? Somos ya bendecidos porque hemos sido predestinados por Dios antes de la fundación del mundo. Somos bendecidos porque hemos sido adoptados como hijos suyos. Somos bendecidos porque nosotros tenemos una herencia en Cristo Jesús. Somos bendecidos porque Él nos ha redimido, nos ha perdonado, y somos bendecidos porque Él nos ha garantizado esa bendición con el Espíritu Santo. Y ahora Él continúa con esta euforia, con este mismo entusiasmo, tratándonos de despertar para que nosotros veamos qué bendecidos somos. No sé si hoy usted se siente así. Qué bendecido es de parte de Dios. Pero mire lo que él hace referencia. Pasa de algo general a ser como un zoom, como acercarse para mostrarnos nuestra condición antes de Cristo, para ahora enfocarlo en nuestra vida. Y él habla del pasado, de lo que éramos antes, del presente y del futuro. Pero en estos 3 versículos, él se enfoca en dónde estaba usted antes de Cristo. ¿Qué era usted? ¿Cuál era su condición? Y no es otra que simplemente Pablo lo menciona, y estabais muertos.
De hecho, los traductores ayudan un poco a entender ese contraste, agregando y os dio vida, pero eso no se menciona hasta el versículo 4. Pablo entra de lleno a decirnos, y estáis muertos, porque quiere mostrarnos de manera dramática el estado que estaba nuestra vida antes de conocer al Señor Jesús. Y mire, algo que entendía es que usted no puede ver la hermosura de Jesús si no entiende cuál era su condición antes de Jesús. ¿Escucha? No podemos ver brillar la gracia de la salvación, el amor de Dios, a menos que usted entienda lo oscuro que era su pasado y su pecado. No hay otra manera. No se puede brincar esa parte. Usted no puede entender la hermosura de Cristo, el amor de Dios, si no entiende lo que era usted antes de Jesús. Y la primera cosa es que usted estaba muerto. Yo no sé si usted tenía eso en mente o vino con la disposición de decir, yo creo que hoy el pastor me va a hablar de que estaba muerto. ¿Verdad que no? O que usted alguna vez meditara antes de venir a Cristo y a la iglesia, ¿dónde estaba? No, pues pasaba esto. No, Pablo dice, la realidad es que usted estaba muerto. Y dice, mire, ¿cómo sabemos que estábamos muertos? Porque él incluye primero les habla a los Efesios, pero en el versículo 3 se incluye él mismo, diciendo, nosotros seguíamos la corriente de nuestra carne, los deseos de nuestra carne. Pero mire, aunque físicamente usted puede decir, achis mariachis, pues si yo no estaba muerto, yo estaba vivito y coleando, ¿no? Aunque no estaba muerto físicamente, lo estaba espiritualmente. Y creo que eso es más grave. Es más grave estar muerto espiritualmente que físicamente. ¿Y en qué estaba muerto? Él lo dice, en vuestros delitos y pecados. La definición de muerte, usted se la sabe, ¿no? Es separación. Pero mire, la muerte es la ausencia de la vida. La muerte es la incapacidad para sostener los signos vitales. La muerte también se define como ser inútil e ineficiente. Si usted ve un cadáver, ¿como para qué le sirve ese cadáver? Es ineficiente, no puede hacer nada, no sirve para nada más que para abonar la tierra, ¿no es cierto? Pero mire, esa era la gravedad de nuestra situación. A veces pensamos que lo más grave en la vida puede ser perder una casa, perder un negocio, perder ciertas relaciones interpersonales. No, lo más grave es esto, estar muerto espiritualmente. Y esto, mire, ¿por qué es tan grave? No es que antes de Cristo la gente está enfermita o está malita, ¿no? Estaba muerta. Mire, a veces vemos a fulanito y decimos, tiene problemas con la pornografía. ¿Está enfermito sexualmente? No, está muerto espiritualmente. Vemos a fulanita y decimos, ay, es mentirosa y chismosa. Está malita. No, no está malita, está muerta. El diagnóstico que Dios ha hecho de la humanidad sin Él es que están muertos. Así lo veía Dios. Así era su realidad. Y yo le pregunto, cuando nosotros le compartimos el evangelio a la gente, ¿nosotros lo hacemos con esta urgencia de saber que esa persona a la que le estamos compartiendo y no tiene a Cristo en su corazón está muerta? No podemos evangelizar a nadie si nosotros no le mostramos su condición antes de Cristo. Es increíble cómo hoy los cristianos tratan de venderles a Cristo a la gente.
Tratan de venderles a Cristo como si fuera un buen producto que mejora tu vida, ¿no es cierto? Que adereza tu vida. Tu vida no tiene sabor y entonces te presento a Cristo que le va a dar sabor a tu vida. Tratamos de decirle a la gente, mire, su vida sin Cristo está incompleta. ¿No es cierto? Ven a Cristo para que restaure a tu familia. Ven a Cristo para que sane tus finanzas. Ven a Cristo para que sane tu vacío emocional. Aunque Cristo pueda hacer todo eso, déjeme decirle, ese no es el problema. El problema de la gente no es que no tenga dinero, no es que esté peleado con su familia, no es que tenga problemas emocionales. El problema más grave de la gente es que está muerta en sus delitos y pecados. Ese es el problema real. Todo hombre y toda mujer sin Cristo están muertos. No estamos muertos por nuestros pecados. ¿Se fija? Él dice, están muertos en sus pecados. Hay una famosa frase que dice, no somos pecadores porque cometemos actos pecaminosos. Cometemos actos pecaminosos porque somos pecadores. Todo hombre y toda mujer en el momento en el que nacen con una naturaleza caída, que su inclinación es hacer pecado porque son pecadores. Mire, esto suena muy mal, pero es la realidad. La gente piensa que los bebés nacen con inocencia, ¿no es cierto? Que los bebés son como una esponjita, como un pizarrón en blanco, que llegan a contaminarse por los papás, por las circunstancias, y entonces se convierten en malos. ¿No es cierto que eso dice el mundo? Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que nosotros nacemos pecadores con una condición caída, con una depravación total, aborreciendo todo lo que Dios representa. Mire, vamos a llevarlo a la práctica. Todos los que hemos sido papás de los niños chiquitos, cuando su hijo es chiquito, usted podrá notar que en cuanto empieza a relacionarse con otros, empieza a ser envidioso con los juguetes. Yo le pregunto, papá, ¿usted le enseñó a ser envidioso con los juguetes? Se pelean por los juguetes, pegan, arañan, muerden. ¿Usted le anduvo enseñando cómo morder a otro niño? El niño hace algo mal y se esconde y miente y dice, yo no fui, quién sabe quién fue. ¿Usted le enseñó a mentir? ¿Se da cuenta que para el ser humano, aún para los bebés, para los pequeños, es tan fácil pecar? Es muy fácil, nadie nos tiene que enseñar porque nosotros somos así por naturaleza. Cuando usted agarra a un bebé y lo huele y huele así a talquito y ve su cara tiernita, tiernita, usted tiene en sus manos un malandrín. Usted tiene en sus manos a un pecador tierno, a un pecador lindo, que tiene el potencial de destruir el mundo completo. Esa es la realidad del ser humano. Esa es la condición de la cual Pablo nos está hablando. Nosotros éramos eso antes de Cristo. Mire, Pablo utiliza dos palabras para referirse a pecados, delitos y pecados, pero es lo mismo. Él habla de cualquier infracción o transgresión en contra de Dios. La palabra pecado viene de la palabra que significa fallar en el blanco. Y usted dice, ¿y en qué fallamos? ¿Y en qué fallamos cuando somos niños o desde que somos niños? Fallamos en una cosa, en hacer todo lo que le traiga la gloria a Dios. Mi estimado, ¿qué le quiero decir con esto?
Pecado es todo lo que hace o piensa o deja de hacer que no le trae gloria a Dios. Todo lo que usted hace, piensa o no hace que no le trae gloria a Dios, eso es pecado. Pecado es fallar en el estándar que Dios ha puesto. Y el estándar que Dios ha puesto, Levítico 11:44, dice, sed santos como yo soy santo. Ese es el estándar. Todo lo que sea menos de eso es fallar en el blanco. Todo lo que no sea santidad en su vida, usted está fallando. Usted es pecador. Y cualquiera que falla en una sola cosa de la ley de Dios, se hace transgresor de toda la ley. Fíjese, todos hemos fallado en ese estándar. Pablo lo dice en Romanos, ¿no es cierto? No hay justo ni aun uno. Todos se descarriaron, no hay nadie que busque a Dios, todos. No hay nadie, ningún ser humano que pueda decir, yo no pequé más que Jesucristo. Y esto suena como muy dramático. La gente no entiende esta realidad. La gente escucha esto y dice, qué exageración. Yo no soy tan malo. ¿No es cierto? ¿Usted sabía que era tan malo? ¿Usted antes de Cristo sabía que era malo? No, usted decía, soy el mejor de la cuadra, ¿no? Soy el mejor de la escuela, no hay nadie tan bueno como yo. Y a veces nos comparamos con otros. En cumplir este estándar, escuchaba esto, es como si todos estuviéramos a la orilla de un río. Y usted quiere de un brinco, decimos, todos tenemos que cruzar para estar al estándar de Dios, en la santidad de Dios, de un brinco tenemos que cruzar el río. Y todos agarramos, ahí. ¿Quién podría cruzar de un brinco un río grande? A lo mejor usted agarra y quién sabe si en la secundaria o en la primaria fue de salto de longitud. Y a lo mejor usted va a poder brincar más que un bebé o va a poder brincar más que una persona de la tercera edad, pero usted nunca va a llegar al estándar. Nunca va a llegar del otro lado del río. ¿Lo entiende? Y lo único que podemos hacer es compararnos con los que tenemos al lado, ¿no es cierto? No con si llegamos al río o no. Usted agarra y ve al vecino y dice, soy mejor que él. Brinco más lejos que él. Pero ese no es el problema es que usted no llega. No llega al estándar, no llega a la meta, que es la santidad de Dios. Y mire, déjeme mostrarle qué inútil es compararse con otros y decir, bueno, yo no soy tan pecador, yo sí atiendo a mi familia, proveo a mi familia, yo soy buen ciudadano, yo pago impuestos, yo voy a la iglesia. Fíjese lo inútil que es eso. Sin Cristo es muy inútil. No estoy diciendo que no lo haga, pero sin Cristo es muy inútil. Usted ve al asesino, ve al ratero, ve al violador y usted dice, estoy mejor que él. Bueno, déjeme ponerle esta ilustración. Supongamos que yo lo llevo al cementerio y que yo le doy una tarea. Analice, por favor, los cadáveres que hay, los cuerpos que hay en este cementerio. Usted va a encontrar que hay algunas diferencias en tamaño, en forma, que algunos están más descompuestos que otros. Unos ya están bien podridos y otros los acaban de enterrar y apenas están en estado de descomposición. Pero eso no importa. ¿Se da cuenta? Así de inútil es cuando nosotros nos comparamos con otros y decimos, bueno, yo no soy tan malo. No importa en qué estado de descomposición estén esos cuerpos, lo que importa es que están muertos. Da igual si uno está más podrido que otros, todos están muertos, todos están en la misma condición. Así está todo ser humano sin Cristo. Sin Cristo están muertos, no hay otro. Y mire,
Cuando usted está muerto, si ahora lo regreso al cementerio y ahora le digo, vamos a hacer un ejercicio más. Usted escoja el cuerpo que quiera y píquele las costillas, píquele los ojos, jálele los pelos, péguele y desquítese como usted quiera. Yo le pregunto, ¿cuánto le va a doler a esa persona? ¿Cuánto se va a quejar esa persona? Nada. ¿Por qué razón? Porque está muerto y el muerto lo que hace es que, bueno, no hace nada, pero el muerto no siente. Hay una insensibilidad en él. Es como pegarle a una piedra, no siente. Esa era nuestra condición antes de Cristo. No sé si me entienda a dónde voy. No es que nosotros no quisiéramos responder a Cristo, no podíamos responder a Cristo. Estábamos insensibles a todo lo que tuviera que ver con Dios. Espiritualmente no nos conmovía nada. Espiritualmente no le traía ningún dolor pecar en contra de Dios. Era insensible completamente. Esa era la condición donde Dios nos sacó. Mire, esto es lo terrible. Un cadáver no tiene forma de resucitarse a sí mismo. Estimado, ¿sabe por qué luego tratamos de evangelizar a la gente y la gente parece que no nos escucha ni le importa? Por esto. A la gente no le está importando Dios porque está muerta. No es que no solo no quieran, no pueden. Y eso quiere decir que si usted ha recibido a Cristo en su corazón, que usted no podía responder al Evangelio de Jesucristo, entonces tuvo que ser Dios el que le dio vida. Y ese es el milagro más grande. El milagro más grande que ha ocurrido en su vida es que usted pueda responder en su corazón a Cristo. ¿Se da cuenta de lo bendecido que es? ¿Ve que no se compara? No se compara en nada, ningún milagro se compara a esto, con que antes no tenía vida y ahora tiene vida. Amado, pero no solamente estábamos muertos. Pablo nos dice algo más. Para acabarla o para aumentarle, dice que estábamos dominados por alguien. Versículo 2, mire. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Teníamos amo y señor. Y las casadas no digan, ay, mi viejo. No, teníamos amo y señor y ese era el diablo. Usted era esclavo, le pertenecía a Satanás, lo gobernaba Satanás y esa era su condición. Y usted ni siquiera se daba cuenta. ¿Sabe por qué? Porque estaba muerto. Ni siquiera se daba cuenta de que le servía a Satanás porque era insensible a eso. Y mire, Pablo dice, siguiendo las corrientes de este mundo. La palabra corriente se refiere a la influencia de la época, siglo o temporada. Y el mundo no se refiere nada más al planeta Tierra, sino al sistema diabólico que opera en la esfera de este mundo que va en contra de todo lo que Dios es. Entonces, las corrientes de este mundo lo que significa es toda ideología, toda creencia o toda moda que va en contra de lo que Dios dice. ¿Usted puede ver eso en el mundo? El hombre siempre está siguiendo tendencias. A ver, ¿no es cierto, mujeres? Buscan cuáles son los colores de moda de este año, para pintar la casa, para comprar ropa. Y ahí anda uno siguiendo las corrientes, la moda del mundo.
Y aunque no quieras, andas ahí, ¿no? Que los pantalones skinny se ponen de moda. Y ahí va uno a comprarse un pantalón de mezclilla y solo venden skinnies y anda uno así como pingüino acá. Y luego resulta que ya no es la moda y que ahora la moda regresa en los pantalones acampanados y anda todo uno cholo acá. Y hay gente que vive para eso. Hay gente que vive para la moda, para decir, ¿qué es lo que está predominando en el mundo? ¿Qué es lo que el mundo está siguiendo? Y todos somos una bola de ovejitas siguiendo esa corriente. Así estábamos antes de Cristo. Y mire, hoy la agenda está muy marcada. La agenda es el aborto, la libertad de género, el feminismo, el consumismo, la libertad sexual, la ideología de decir, tú eres el dueño de tu cuerpo, haz lo que quieras con tu cuerpo. No, el dueño de su cuerpo es Dios, a Él le pertenece. El diseño de su cuerpo es de Dios, no de usted. Y todo lo que el mundo está operando, todo lo que el mundo está siguiendo es en contra, él está robando la gloria de Dios. Es una distorsión de todo lo que Dios quiere. Y mire, la corriente del mundo cada vez más se aleja de la santidad de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Solo vea las noticias, solo vea las redes sociales. Vemos una descomposición social como nunca antes en la historia. ¿Sabe el promedio de jóvenes en la escuela que tienen a sus dos papás? Vemos que el robo, los asesinatos son el pan diario. Vemos la inmoralidad en nuestras calles, la depravación sexual como nunca antes en nuestra historia. Nos estamos alejando de Dios. Mire, hay una frase que dice, lo que nuestros abuelos rechazaron, nuestros padres lo toleraron y nosotros lo abrazamos. Esa es nuestra realidad. Compare las generaciones pasadas, lo de sus abuelos. Compare la generación de sus padres. Se da cuenta que había cosas que rechazaban ellos y que hoy nosotros no solamente toleramos, sino aplaudimos. ¿Se da cuenta de eso? Y mire, y usted dice, ¿y qué de malo tiene eso? Bueno, hay tres corrientes que tres áreas que definen las corrientes de este mundo. Tres cosas que predominan. Número uno, es el humanismo. La idea de pensar que el centro de todo es usted. Que todo lo que usted tiene que hacer es para traerle satisfacción a usted, que usted es lo más importante, usted es la última Coca-Cola en el desierto, que todo se trata del hombre. Aún eso está infiltrado en nuestras iglesias. Predican sermones que nada tienen que ver con la Biblia, sino que tienen que ver con levantarle el ego a usted, con decirle que Dios lo quiere ayudar en todo, para ser exitoso, para ser millonario, y que Dios le sirve a usted, no usted le sirve a Dios. Ese es el humanismo. Y es corriente del mundo. Lo segundo es el materialismo. El materialismo nos hace vivir para comprar cosas. El materialismo te dice, te hace falta algo para ser valioso. El iPhone 16 Plus Max. Que es igual que el 11, pero nomás tiene 5 números más. Y sin eso usted no puede. Porque la corriente del mundo te enseña que entre más tienes, entre más dinero posees, más vales. Y todos viven como tarugos atrás de eso. El número 3 es la sexualización. Amor es amor. Ama lo que tú quieras. Haz con tu cuerpo lo que tú quieras. No importa que deshonres a Dios. No importa que no glorifiques a Dios. No importa que tú rompas con el diseño de Dios. Y mire, yo no quiero decir que está mal ser exitoso, que está mal tener dinero,
que está mal la sexualidad, pero fuera de Dios, eso es un engaño del enemigo, porque Él es el que está atrás de todo. Usted podrá tener dinero, podrá tener éxito o podrá tener la sexualidad que usted quiera, pero sin Dios eso solo trae muerte. Porque mire, ¿quién es el que está detrás de todo? Pablo lo dice ahí. Estas corrientes del mundo se están moviendo conforme al príncipe de la potestad del aire. No crea que usted y yo y todos los hombres nos estamos inventando cosas novedosas. Estamos evolucionando, estamos progresando. Por eso progresismo, ¿no? No, mi amado. Hay alguien detrás de todo este sistema y es Satanás, el enemigo de Dios. Por eso, fíjese, dice este contraste: corrientes del mundo y aire. ¿Sabe de dónde se mueve esa corriente? Del aire, que sopla ¿qué? La influencia de Satanás. Y esto no significa que Satanás está en el aire. Como muchos cristianos, ay, no respires porque Satanás está en el aire. Y dice que está fuera del contexto. Lo que quiere decir es que este mundo está siendo influenciado, está siendo arrastrado por lo que Satanás quiere hacer. Por eso lo llama príncipe. ¿Sabe qué es un príncipe? Un gobernante. Detrás de todos los dueños del capital que controlan este mundo, ¿sabe quién está? Satanás. Él no es omnipresente, como también otros piensan. Ay, es que Satanás me trae de encargo y Satanás. Él no es omnipresente, sino que opera a través del sistema que ha creado en este mundo. No sé si me explico. Él tiene sus huestes de maldad, los demonios, y todos trabajan para que este sistema del mundo les sirva. Y yo le pregunto, ¿antes de Cristo usted se daba cuenta de eso? Antes de Cristo, ¿usted había meditado en que usted vivía bajo las órdenes y el diablo le decía, haz esto, piensa esto, di esto, y usted vivía arrastrándose y haciendo lo que él le decía? Y usted puede decir, ¿y qué malo hay de eso? Si a mí, o si le predica a alguien, ¿no? Que no es cristiano, que no es creyente y obviamente está muerto, y él le puede decir, pero a mí me gustan esas cosas, déjame con mi vida. A mí me gusta el dinero, a mí me gusta mi sexualidad. ¿Cuál es el problema de eso? Que nadie que provenga del diablo puede ser bueno. Como decía mi abuelita, nada de lo que brilla es oro, ¿va? No hay nada que pueda hacer el diablo que sea bueno. Porque Juan 10:10 dice que el diablo vino ¿para qué? Matar, hurtar y destruir. Matar, hurtar y destruir. Ese es el propósito. Atrás de todo este engaño, solo el propósito es esto: matar, hurtar y destruir. Robarle la gloria a Dios que le pertenece. Mire cómo llegó con Adán y Eva, y se lo voy a parafrasear. En Génesis 3 les dice prácticamente, Dios te está engañando. Dios te está engañando con que Dios te dijo, con que la palabra de Dios es verdad. No es cierto. Hay algo mejor. Dios te quiere privar de algo. Prácticamente le dice eso, ¿no es cierto? Le dice, no, es que Dios te dijo, porque el día que comas vas a conocer el bien de mal. Te estás privando de algo que Dios no quiere. ¿No es esa la mentalidad del mundo? Que dice, si vengo a Cristo me voy a privar de algo mejor. ¿No será que me vuelva religioso? El religiosismo no salva a nadie. Pero la idea de que se está privando de algo mejor por venir a Cristo es una mentira del diablo. Y lo último es, le dice, serás igual que Dios. Tú puedes ser tu Dios. Imagínese la tentación, es la misma tentación que hay sobre la humanidad, lo mismo que te está enseñando el mundo. Tú eres tu propio Dios. Todo lo del diablo se trata de eso. Hacerte dudar de lo que Dios dice y hacerte creer que tú puedes ser tu Dios. Qué increíble. Y el hombre sin Cristo estaba así. Y mire, al igual que él,
Si yo le pregunto, ¿cuál fue el pecado de Satanás? ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo de creerse igual que Dios. ¿No es eso la sociedad? Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu, aquí dice, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el mismo Espíritu, la misma actitud, la misma disposición de rebelarse en contra de Dios, de no hacerle caso a Dios. Es terrible, pero mire, el hombre mundano prefiere el gobierno de Satanás que el gobierno de Dios. El hombre que no es creyente prefiere someterse al diablo que someterse a Dios. Increíble. Solo alguien que está muerto, solo alguien que no piensa puede preferir vivir engañado que vivir en la verdad. ¿No es cierto? ¿Se da cuenta de la situación terrible, fatídica en la que estábamos? Muertos, sin darnos cuenta, sin pensar lo que estábamos haciendo. Pero no solo éramos dominados por Satanás y estábamos muertos. Mire, para acabarla de amolar, Pablo aumenta el dramatismo de nuestro estado. Nosotros teníamos unas cadenas que nos impedían ser libres. Éramos esclavos. ¿Alguna vez había pensado eso? ¿Alguna vez usted se había visto como muerto, dominado y como esclavo? Pues mire lo que dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mire, creo que ese es el principal engaño de Satanás, que pensamos que podemos vivir haciendo nuestra propia voluntad y decimos, a mí nadie me va a decir qué hacer, yo me puedo dominar a mí mismo, yo tengo el control, yo tengo el poder. No, mi hermano, pues si ni siquiera puede pensar, o podía pensar más bien. La gente dice, somos, o está buscando, somos amos de nuestro propio destino, capitanes de nuestro propio barco. ¡Qué engaño tan terrible! Sin Cristo, las personas no solo están muertas, no solamente están dominadas por Satanás, sino que son esclavos de su propia carne. Y carne aquí se refiere no a nuestro cuerpo nada más. Cuando nos referimos a carne se refiere a la naturaleza humana corrompida que ama y vive para el pecado. Increíble. Yo encontraba esta definición. Es la disipación de la vida espiritual donde el individuo se abandona para hacer todo lo que sus sentidos le digan que es bueno. Todo lo que te dé tu corazón, todo lo que sea tu placer, tu deleite, haz eso. Aún así vayas en contra de Dios. Eso es ser esclavo. Usted puede pensar, soy muy libre para hacer lo que yo quiera. ¿Sabe cuánta gente piensa que es libre y está atado a adicciones, vicios, lujuria, avaricia, a la mentira? Y no la puede dejar, ¿sabe por qué? Porque es esclavo de su propia carne, de su propio deseo, de pensar, esto es lo que a mí me produce placer. La gente sin Cristo está viviendo para su propio placer, no sabiendo que se están pudriendo a sí mismos. Mire, nuestra condición pasada nos hacía creer que nosotros podíamos encontrar el deleite en ciertas cosas o ciertas actividades, cuando en realidad no puede encontrar ninguna felicidad, ningún placer, ninguna satisfacción cuando usted está muerto.
Pero el engaño es pensar, si hago esto, me voy a sentir bien. Si busco esto en la vida, me va a traer un placer, un deleite, un éxtasis. Esto es lo que me va a hacer feliz, tener un negocio exitoso. Esto es lo que me va a hacer feliz, un matrimonio. Usted no va a poder disfrutar de nada si usted está muerto espiritualmente. Antes de Cristo vivíamos hundidos en nuestra propia inmoralidad y ni siquiera nos dábamos cuenta. No diga en qué cosas, pero solo acuérdese. Planeábamos cosas que según eran nuestra felicidad o nuestro placer y todas tenían que ver con cosas, obras malas, ¿no es cierto? En las cuales ni siquiera podíamos ser felices después de hacerlas. Éramos gente sucia, enlodándonos constantemente, pensando que nos estábamos bañando. Mire, vivíamos de manera egoísta. Antes de Cristo todas las personas viven así, para ellas mismas. Aun cuando son buenos para otras personas, es para ellos mismos. Y usted puede decir, bueno, yo conozco personas que son muy buenas, que traen donaciones a asociaciones, que ayudan a los niños, a las viudas, a los huérfanos, a todos ayudan. Esa persona es buena. ¿Cómo me puedes decir que es mala y que estaba muerta? ¿Sabe dónde está el problema? ¿Sabe cuál es la motivación para ayudar a otros de la gente que no tiene a Cristo? El propio amor por ellos. El amor por sí mismos. Aunque estén ayudando a otros, eso le trae placer a su vida. El sentirse bueno, el sentir, oh, yo estoy ayudando a los pobres. Yo estoy haciendo esto. Porque nunca esa persona piensa que es para la gloria de Dios. Siempre piensa que lo que ella está haciendo es tan importante porque satisface su corazón. La pudredumbre del hombre. Solo vea los ejemplos en la Biblia. Vea las historias de Caín y Abel. Un hermano matando a otro por envidia. Vea Amón y Tamar. ¿Se acuerda de la historia? Dice que Amón enfermó de amor por su hermana Tamar y la deseó de una manera enfermiza. Y fíjese, así es el hombre, totalmente descarriado por sus pasiones. Y dice que cuando está a punto de violarla, la hermana le dice, no hagas esto, hermano. Si tú le dices a mi papá que me dé por esposa tuya, mi papá lo va a hacer. Pero ¿sabe? El hombre que está muerto ni siquiera piensa en lo que es correcto, lo que está bien o lo que trae honra. Él la toma y avergüenza a su hermana y después la abandona. Ni siquiera la amaba. Pero la gente está viviendo para su propio placer. Eso es a lo que Pablo se refiere aquí. Esa es la manera en la que nosotros vivíamos. Todo lo que hacíamos era para nosotros mismos, todo lo que a nosotros nos gustara, todo lo que a nosotros nos tuviera un beneficio. Mire, es increíble, pero la gente prefiere quedarse en este estado, haciendo supuestamente lo que ellos llaman libertad, que venir a Cristo y someterse a un Salvador amoroso que ha dado su vida para que ahora ellos ya no estén muertos, sino tengan vida y vida en abundancia. ¿No le parece increíble? Mire, mi esposa y yo empezamos a leer un libro que nos regalaron que se llama Cambio de Afecto. Es la historia de un ex homosexual. Está bien difícil. Bueno, era homosexual. Llamado Becker Cook, que se convirtió al cristianismo. Esta persona era exitosa en el mundo. Se dedicaba a hacer escenografías para las películas y series de Hollywood. Se mezclaba con la crema innata de Hollywood, en los mejores restaurantes, con los mejores contactos. Dice que vivía una vida de lujuria, una vida de desenfreno, una vida de placeres en todos los sectores de su vida. Estando en la élite, el sueño de todos los seres humanos.
Pero él llega y se convierte y dice que, esto dice él, que después de su conversión muchas personas le hacían estas preguntas. ¿Qué pasará con tu carrera? ¿Qué vas a hacer ahora con tu nueva vida? ¿Qué significa esto para tu identidad y tu orientación sexual? Y la pregunta más frecuente era, ¿sigues siendo gay? ¿Puede haber un cristiano gay? Su respuesta era esta: nada de esas preguntas importan. Lo único que importa es Cristo. Ninguna de esa información, ni las preguntas ni las respuestas a esas preguntas importan, porque lo único que importa es que esa persona estaba muerta y ahora está viva. No sé si me explico. ¿Qué importa a qué se va a dedicar? ¿Qué importa lo que era antes? ¿Qué importa sus gustos? De hecho, él dice, soy una persona que empezó a luchar con una orientación sexual que no era la que glorificaba a Dios. Pero ahora amo a Cristo. Amado, si no vemos nada malo en nuestros deseos fuera de Dios, es porque hay algo malo en nosotros. Si usted puede levantar ídolos en su corazón que ocupen el primer lugar que Dios debe de ocupar, a lo mejor es porque usted sigue siendo un muerto. Y mire, ni siquiera entendemos las consecuencias de vivir alejados de Dios. Hay gente que dice, déjame así, así me gusta. Ese no es el problema. Pablo nos lo recuerda aquí. Al final del versículo 3 dice esto, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira. Y a veces la gente cuando lee estos versículos dice, sí, yo era bien enojón antes de Cristo. No se refiere a eso. Significa que al estar muerto en sus delitos y pecados, haciendo la voluntad de Satanás y de su carne, era objeto de la ira de un Dios santo. En otras palabras, mientras usted estaba bien muerto y ni siquiera se daba cuenta, el láser de la justicia de Dios apuntaba directamente todo el tiempo a su cabeza. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Exactamente eso éramos nosotros. Nosotros éramos objeto de la ira de Dios. No merecíamos nada menos que no fuera la ira de Dios sobre nosotros. A la gente le cuesta mucho conflicto hablar de esto. ¿Cómo Dios? ¿Cómo Dios puede airarse? ¿Cómo puede decir que Dios odia? Dios no solamente odia el pecado, también odia al pecador. Dios no está mandando el pecado al infierno, o no va a mandar al pecado al infierno, va a mandar a los pecadores al infierno. Amado, esto es muy serio. Y esa frase de Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, se refiere a un pecador redimido por la sangre de Cristo. Esa frase es válida. Pero si se refiere a alguien que sigue practicando el pecado, no tiene nada que ver, no tiene sentido. Déjeme decirle esto. ¿Por qué tiene que ver la ira de Dios con el privilegio del Evangelio? Porque usted no puede amar algo sin odiar, sin airarse por la contraparte. Usted no puede amar si no tiene ira. Y dice, ¿cómo es esto? Usted no puede decir que ama a los niños, a los bebés,
si no odia el aborto? Porque su gran amor lo impulsa a aborrecer todo lo que va en contra de lo que usted ama. Yo le pregunto, ¿usted aborrecería a alguien que le hace daño a su familia? ¿Por qué? Ama. La ira de Dios tiene que ver con el amor de Dios más de lo que nosotros pensamos. No puede hablar del amor de Dios si no habla de un Dios de justicia y de ira. La gente piensa que si omite esta parte, entonces exalta más el amor de Dios. No, no, mi amado. Cuando usted habla de que nosotros, Dios nos veía como lo que éramos, asquerosos y aborrecibles, pecadores, que ni siquiera podíamos darnos cuenta de nuestro estado, y ahí es donde Dios nos salvó. Eso significa que Dios es amor. Si yo le pregunto, ¿usted iría al panteón y abrazaría a una persona que está muerta en descomposición? No, porque le daría asco, no porque se le pegarían las bacterias, no porque podría poner más excusas. Nuestra condición era peor, y aún así Dios nos amó y nos salvó. Por eso Pablo escribe esto en el capítulo 2 para que nos demos cuenta de lo bendecidos que somos, de llamarnos cristianos, de lo bendecidos que somos cuando estábamos muertos, cuando no queríamos nada de Dios, cuando aborrecíamos a Dios, cuando nuestras acciones y nuestros pensamientos insultaban a un Dios santo. Cuando nuestras acciones escupían a la cara de Dios, ahí Dios le mostró su amor presentándole el Evangelio de Jesucristo. Ahí Dios le dio la capacidad de vida para que usted pudiera reaccionar a Jesucristo. Ese es el privilegio más grande, ese es el milagro más grande que usted ha recibido en su vida. El poder decir, estoy vivo en Cristo Jesús. Amado, termino con esto. ¿Se acuerda de la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo recapacita y todo esto, y estaba prácticamente muerto. Y cuando regresa el padre dice algo. ¿Qué dice el padre? ¿Por qué hace fiesta el padre? Mi hijo que estaba muerto, ¿ahora qué? Ahora vive. Eso somos usted y yo cuando venimos al Evangelio de Jesús. Muertos que ahora vivimos. Amado, este es un llamado urgente a la salvación. Si lo que hoy vimos describe su manera de vivir. Escúcheme aquí, todos los que no han venido a Cristo y se engañan ustedes mismos. Si usted está viviendo bajo el dominio de Satanás, bajo las corrientes de este mundo, así venga a esta iglesia, así esté escuchando este mensaje, pero usted sigue muerto. Usted necesita urgentemente venir a Cristo. Y mi estimado, si eso describe su vida pasada, si esas eran las motivaciones de su vida, si esa era su manera de vivir, entonces le voy a pedir un favor. Después de esta enseñanza, valore su vida en Cristo como nunca antes la había valorado, como el milagro más grande que usted ha recibido en Cristo Jesús. Viva en obediencia y adoración al Dios de nuestra salvación que le ha dado vida. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro y vamos a orar?